Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, junto con la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión virtual de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, senadoras, senadores, compañeras y compañeros de ambas comisiones presentes en esta plataforma, al canal del Congreso, a las redes del Senado de la República que transmiten en directo esta reunión de trabajo, y desde luego a las personas, a las expertas que nos acompañan el día de hoy en el contexto de la discusión y análisis de las reformas en materia de violencia digital y mediática, a las que presentaré más adelante. En nuestra última reunión virtual del 5 de octubre analizamos la propuesta de dictamen presentada por la Comisión Técnica, la Secretaría Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género. Las senadoras y senadores de las dos comisiones dictaminadoras realizaron diversas observaciones a esta minuta. Entonces, dichas observaciones han sido incorporadas a la nueva propuesta de dictamen que les fue enviada el día de ayer por correo electrónico. En este proceso de análisis de elaboración del dictamen que nos ocupa, hemos recibido diversas opiniones y observaciones de expertos de la academia, de la sociedad civil y empresas interesadas en el tema de la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito digital y en los medios de comunicación. En este proceso, por eso las presidencias de las comisiones dictaminadoras nos pareció importante realizar esta reunión de trabajo con el objetivo de que las y los integrantes de ambas comisiones conozcan las opiniones que nos compartirán Olimpia Coral Melo Cruz, vocera del Frente Nacional para la Sororidad. Le doy la bienvenida, Olimpia, creadora de la ley Olimpia, y Estefanía Valerio, abogada del Frente Nacional para la Sororidad. También a Vladimir Cortés Rodezbensky, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, Oficina para México. Cici de la Peña, gerenta para México y gerenta regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales, Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. A Lourdes Barrera Campos, directora de la colectiva Luchadoras. A la doctora Aimé Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. A la maestra María Cristina Capello, líder de seguridad de usuarios para América Latina de Facebook. Y la maestra Carolina Luna, profesora de comunicación en la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la UNAM. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia en esta magnífica reunión. Como siempre, les pido, por favor, mantengan sus micrófonos cerrados para que no se vicie el sonido y sean tan amables en el chat de poner su nombre, su cargo, su nombre completo, su cargo, si son tan amables. Conforme al orden del día que les fue enviado, le cedo la palabra a mi gran amiga y compañera, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Adelante, senadora. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias a todas y a todos ustedes. Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, no sé si me alcancen a ver, se me mueve mi camarita, pero sí me veo, ¿verdad? Gracias. Ahí está, ahí está. Solamente quiero agradecerle, como siempre, a la senadora Malú Micher por toda la paciencia, la disciplina y sobre todo el gran compromiso que ha tenido y tiene con todas las mujeres y nuestras causas en México. Estar en esta reunión con todos ustedes además es una gran oportunidad, con todos y todas, porque saber que hoy están las mujeres que han impulsado a nivel nacional la visibilización de nuevas formas de agredirnos y de violentar nuestros derechos a las mujeres, nuestros derechos humanos, a nuestra privacidad y a muchas otras más que seguramente en el transcurso de esta charla con ustedes vamos a aprender. Acciones que nos han no solamente enseñado que la ley y el derecho tiene que evolucionar conforme la tecnología evoluciona,
porque también así aparecen nuevas formas y tipos penales que es necesario llevar a la ley para sancionar. Ya lo dijo bien la senadora Malú Micher, hemos trabajado en conjunto con su comisión ya un proyecto que está preparándose para ir al Pleno. Hacía falta su voz y hoy vamos a escuchar para esa voz, llevarla a la perfección de un instrumento jurídico, legal, que queremos sea útil y que deje satisfechos a todas y a todos. Sabemos que no es perfecta la ley, que es perfectible, pero queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar al Pleno una ley que verdaderamente haga que las mexicanas tengamos protegidos nuestros derechos humanos en todos los sentidos. Les agradezco mucho. Aquí con ustedes voy a aprender mucho más y agradezco a Malú, como siempre, su compromiso, su solidaridad y todo lo que nos enseña. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Ana Lilia. Es mutuo el aprendizaje. Le doy la bienvenida a la senadora Jesús Rodríguez, a nuestra senadora de la Comisión, senadoras de la Comisión de Igualdad, a la senadora Nubia Mayorga, bienvenida, senadora, a diferentes compañeros y compañeras que son precisamente asesores y parte del equipo de diversos senadores y senadoras. No quiero que se me vaya nadie, la senadora Nancy, por ahí estaba también. Le damos la bienvenida. Gracias, senadora, por estar presente. Y bueno, pues por ello me voy a permitir, si son tan amables, me voy a permitir hacer una pequeña... el orden del día lo voy a continuar. Le voy a ceder la palabra al maestro David Peña para que exponga la propuesta de redacción que enviamos a ustedes el día de ayer, para que todas y todos los presentes estemos atentos y estemos al tanto de la misma. El maestro David Peña, si eres tan amable de tomar la palabra, adelante. Gracias, senadoras. Si me escuchan, gracias, senadoras, a todas y a todos los que nos acompañan. Te escuchas muy bien, muy bien. Sí, perfecto, gracias. Les quería hacer una introducción breve a una presentación, si me permiten, para que podamos ahora compartir. Voy a compartir la pantalla para avanzar en esta presentación. Ahí está. Sí. ¿Sí se ve ahí? No, no se ve nada. A ver, perdón. Salió tu chat. Sí, ya lo puse. ¿Puedo compartir? Si quieres la pantalla, ¿yo la puedo compartir? Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Listo. Si le pones un poquito más, eso, mero. Muy bien. Gracias. Bueno, pues justo como comentaba la senadora, las senadoras hemos estado trabajando desde hace ya varios meses en buscar la forma de cómo se puede incorporar o cómo se debe más bien de incorporar pues todas estas discusiones que se han tenido sobre la problemática que representa, sobre el grave problema que representa la violencia contra las niñas y las mujeres, particularmente, no solo contra las niñas y las mujeres, pero particularmente contra las niñas y las mujeres en los medios digitales. Está centrada, durante mucho tiempo se había centrado la discusión por ejemplo, hace años yo recuerdo la discusión era sobre estas redes de enganchamiento para redes de trata, sobre mecanismos de captura, de grooming, ¿no? A través de Facebook, o sobre otros mecanismos que fueron, digamos, avanzando conforme avanzaba la tecnología, por así decirlo, la tecnología digital y en redes y en las plataformas de Internet, para ir identificando estas formas de violencia que se ejercen en contra de las niñas y las mujeres. Ha habido una violencia, desde luego, que se ha destacado sobre otras violencias que se ejercen a través de los medios digitales, que tiene que ver con esta violencia de carácter sexual o de índole sexual, que afecta particularmente la intimidad de las niñas y de las mujeres. El derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, a la imagen propia, y eso, desde luego, que es uno de los grandes temas que se ha tenido en la discusión. Recopilando algunos de los elementos, algunas de las discusiones que se han dado, sobre todo a nivel internacional, recuperábamos lo que señala la relatora especial de violencia contra las mujeres de la ONU, que define la violencia en línea. Digamos, aquí hay diferentes acepciones, ¿no? Es violencia cibernética, violencia digital, violencia en línea.
pero todas se centran en que el medio a través del cual se puede agredir, afectar los derechos de una niña o de una mujer está en línea, es decir, está, insisto, digital, cibernético, ¿no? Las variaciones o las acepciones pueden cambiar, pero en todas hay coincidencia de que es a través de este medio. No solo a través de este medio, y vamos a ver por qué es importante igual identificar otras formas de violencia que se utilizan y no solo es a través de línea o a través de Internet. Y dice la relatora especial, define la violencia en línea contra la mujer como todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido con la asistencia en parte o en su totalidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación o agravado por este, es decir, la exponenciación o la amplitud de la difusión de estos actos, no solo son imágenes, insisto, son actos de agresión en contra de las mujeres, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, internet, plataforma de medios sociales o correo electrónico dirigida contra una mujer porque es mujer y que la afecta en forma desproporcionada. En ese mismo sentido, va reconociendo también la relatora especial de las Naciones Unidas, todas las formas de violencia de género en línea se utilizan para controlar y atacar a las mujeres y mantener y reforzar las normas, los papeles y las estructuras patriarcales y una relación de poder desigual. Esto es especialmente evidente en casos de violencia, amenazas y hostigamiento como consecuencia de discursos o expresiones relacionadas con la igualdad de género y el feminismo, o de agresiones a defensores de los derechos de la mujer a causa de su labor. En esta parte es importante señalar que la propia relatora reconoce que este tipo de discursos o expresiones relacionadas con hostigamiento, amenaza, yo agregaría desde luego discriminación, apología de la violencia, estos discursos son reiteradamente utilizados en redes sociales o en Internet para agredir o para atacar a una mujer. Y ahí hay una discusión muy interesante, desde luego, porque estos discursos, aún siendo discursos chocantes ofensivos, están protegidos por la libertad de expresión. El margen de diferenciación entre uno y otro es precisamente que pueda ser chocante o ofensivo, irritante, transgrede y afecta los derechos de una mujer, provoca una afectación, luego entonces ya está rebasando, digamos, los propios límites y los estándares en libertad de expresión que están reconocidos a nivel internacional. Por eso hay que tener cuidado, digamos, en la forma de la regulación o en la propuesta de regulación, porque precisamente hay que tener la capacidad de armonizar y de empatar el ejercicio de estos dos derechos, tanto el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad, a la dignidad, a la vida privada, a la intimidad de las mujeres, como el derecho a la libertad de expresión a través de diversas formas, incluidas las redes sociales, desde luego el Internet y de otras formas, de otros medios de comunicación. Y ahí es donde entra un discurso interesante, una discusión interesante, porque desde hace muchos años se había estado queriendo legislar o regular sobre la violencia en medios de comunicación, no solo a través de las redes sociales o a través del Internet, ¿no? Entonces, ha habido diferentes discusiones. En algunos momentos se han generado documentos de discusión, se han generado factores de identificación. Nosotros aquí recuperamos algunos que están en línea, algunos informes que se han presentado incluso de cómo pueden ser estos ejercicios de manifestación o estos actos de manifestación. Y algunos de ellos, muchos de ellos han centrado la discusión en, insisto, en la afectación al derecho a la intimidad, a la privacidad de las mujeres, sobre todo relacionado con imágenes, audios, videos de tipo sexualizados o de contenido sexual. Y ese es un elemento, insisto, importante, es una acción específica que afecta los derechos humanos de las mujeres, pero no es el único y no es la única vía. Entonces, ahí hay que abrir, digamos, también esta posibilidad de discusión. Aquí ponemos algunas de las formas de agresiones que compañeras y compañeros de organizaciones de la sociedad civil han venido registrando, han venido documentando cómo poder incluir o cómo poder abordar también estas otras formas de violencia, ¿no? Desde luego que uno de los momentos que ha llamado la atención tanto de la clase política como del personal legislativo, digamos, de los congresos a nivel estatal, desde luego que del Congreso de la Unión a nivel federal, y es una de las motivaciones que nos hacen en esta ocasión estar discutiendo esta propuesta, es precisamente la Ley Olimpia, lo que se ha denominado la Ley Olimpia, en el marco de la discusión de diferentes propuestas o diferentes conjunto de reformas que se han impulsado a los códigos penales, a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y hay diferentes
¿cómo decirlo?, a adaptaciones, por así decirlo, de una idea original o de una construcción original que se había propuesto por el Frente de Sororidad, para la Sororidad, por la propia Olimpia y por compañeras y compañeros que han estado trabajando arduamente en impulsar este tipo de legislación. Ahí hicimos un análisis desde diferentes aspectos y veíamos que algunas de las legislaciones que habían estado aprobando a nivel estatal resultaban ser o limitadas o complicadas en términos probatorios, o bien que trasladaban en algún momento la carga de la prueba, por ejemplo, para las propias víctimas. Y entonces lo que se intentaba es recuperar, lo que se intentó recuperar en esta propuesta de dictamen, de anteproyecto de dictamen, es precisamente a partir de esos detalles, a partir de esas inconsistencias que se han aprobado en algunos de los congresos estatales, cómo evitar incurrir en algunas de esas inconsistencias o en algunas de esas complicaciones para probar, por ejemplo, en el ámbito penal. Hay una diferenciación, y así lo entendemos, ahora lo vamos a explicar, en lo que se reconoce como una forma de la violencia en la ley de acceso, como parte de la violencia digital o en medios o en línea, a lo que se puede reconocer o lo que se puede tipificar como un delito en el Código Penal Federal. Es decir, hay una diferenciación no solo sustancial en términos de la norma, sino también en cuanto al contenido de lo que se quiere sancionar en términos penales. Entonces, este es un antecedente, desde luego que es importante, es retomado en parte en el propio dictamen, en la exposición de motivos del dictamen se hace el razonamiento de algunas legislaciones que se han estado aprobando en este sentido, y en ese mismo sentido se aprobó en la Cámara de Diputados en diciembre de 2019 una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la minuta que genera la discusión, digamos, en términos de la colegisladora de la Cámara de Diputados enviada a la Cámara de Senadores, la que genera ahora esta discusión para poder abordar el dictamen que les queremos compartir en unos minutos. En la reforma a la Ley General de Acceso, que ya se aprobó en Cámara de Diputados, señala como un tipo de la violencia y dice: la violencia digital son los actos de hostigamiento, acoso, hostigamiento, amenazas, insulto, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier otro espacio digital y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Así quedó la minuta de la Cámara de Diputados. Vuélvela a leer, por favor. Vuélvela a leer, por favor. Dice: la violencia digital son los actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdaderas o alteradas, o cualquier otra acción que sea cometida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de Internet, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones y cualquier otro espacio digital, y atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o vulnere algún derecho humano de las mujeres. Ese es lo aprobado en Cámara de Diputados, que, insisto, genera la discusión para ahora poder estar realizando esta minuta en la Cámara de Senadores, y que da origen a la minuta que les vamos a compartir, que ya se ha discutido un anteproyecto en una sesión de trabajo que fue pública el pasado 5 de octubre. Se hicieron una serie de propuestas por parte de senadoras y senadores y se adicionó, se modificó un anteproyecto de dictamen, que es justo el que queremos compartir y discutir el día de hoy. Inconsistencias que nosotros encontramos en la minuta de la Cámara de Diputados. Bueno, reconoce la violencia digital como una violencia, como un tipo de violencia y no como una modalidad de violencia, que es una situación diferente, ubicación no solo en qué apartado de la ley tiene que estar, sino que es lo que se está tipificando es una modalidad muy amplia, es decir, un medio a través del cual, o un espacio en el cual se ejerce la violencia. Y para ejercer la violencia pueden ser diferentes tipos de violencia, precisamente en una modalidad específica, en este caso la modalidad que puede ser digital.
fija el consentimiento como carga probatoria hacia las mujeres porque establece que tiene que ser sin el consentimiento. Ahí ha habido una discusión, incluso el senador Mancera, algunos de los otros senadores decían, este es un tema complicado porque para hacer el carácter probatorio en el Ministerio Público, el consentimiento como tal puede ser no dice que sea un consentimiento por escrito, que haya evidencia del consentimiento, que haya un consentimiento en una fotografía o en un mensaje de texto, no, solamente habla del consentimiento en abstracto, entonces puede ser un consentimiento verbal y no hay forma de probar el consentimiento verbal o el no consentimiento verbal, y entonces convertía, desde el análisis que hacíamos en la lógica penal, se convertía en un riesgo el tener la redacción así. Está limitada a la violencia en línea, que es uno de los aspectos que se buscan atender precisamente en este dictamen. Reconoce delitos como elementos de este tipo de violencia. Por ejemplo, se dice discriminación, discursos de odio. Cuando hay discriminación particularmente, ya está tipificado como un delito. Entonces, establecer un delito dentro de un tipo que además va a estar dentro de una modalidad resulta bastante complicado. En términos igual, aquí no es probatorio porque no es el Ministerio Público, en este caso lo tiene la ley de acceso, pero resultaba complicado, digamos, también incluso para poder identificar esa forma de violencia porque te establece que esa modalidad de violencia, ese acto de violencia a través de la línea o a través de Internet, se preconfigura con un delito, es decir, tienes que acreditar primero la existencia de un delito para después invocar que se está cometiendo un tipo de esta violencia en el ámbito digital. Entonces era demasiado complicado, digamos, en términos de cómo estaba la redacción. Se centra en relaciones individuales sin considerar relaciones estructurales o de desigualdad estructural. Esas eran algunas de las observaciones que nosotros encontramos en la minuta de la Cámara de Diputados. Lo estuvimos discutiendo ya incluso con diputadas igual de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados para, digamos, rebotar, para tener esta doble impresión de las ideas de cómo se estaba, de cuáles eran estos aspectos que nosotros encontramos. Esto ya me los voy a saltar porque eran antecedentes que nos habían servido para poder hacer la construcción de la propuesta de iniciativa que se trabajó hasta el 5 de octubre, digamos, todos estos eran los antecedentes que teníamos para la propuesta de dictamen que se presentó el 5 de octubre. Había otras iniciativas, ya se fueron incorporando más de las iniciativas. Estas eran algunos de los resúmenes, de los contenidos de lo que se estaba discutiendo en ese momento para incorporar a la minuta, para incorporar como parte de la discusión en el análisis de la minuta que se había enviado de Cámara de Diputados. Entonces, estos solamente son algunas de las referencias, están en el dictamen, obviamente, y la propuesta, aquí hay una propuesta de cuáles son los elementos que nosotras consideramos importante el poder establecer mínimamente en una nueva propuesta que pudiera sumarse a la discusión de esta minuta de Cámara de Diputados. Reconocer, por ejemplo, algunos de los aspectos que nos parece importante incluir en esta discusión e incluir en la propuesta de dictamen es reconocer las violencias digital y mediática como modalidades y no como tipos de violencia. ¿Por qué? Porque era importante, decía yo al principio, la violencia mediática ha sido pues un tema pendiente en la legislación. La propia senadora Malú Micher hace más de una década propuso una iniciativa para que fuera reconocida como una modalidad de violencia, la violencia mediática. No pasó, no tuvo el consenso, digamos, para poder ser aprobada, pero se reconocía ya desde ese entonces y desde mucho antes como una modalidad de la violencia. Creemos igual importante que adicionar al consentimiento, a la expresión de consentimiento, tanto en el Código Penal como en la Ley de Acceso, elementos que no fueran netamente de una, ¿cómo decirlo?, como una formalidad tan estricta de carácter penal como es el consentimiento, y abrirlo a expresiones de referencia cultural, como que tuviera conocimiento de la difusión, la persona que se iba a hacer el conocimiento de esa difusión, o que hubiera dado la aprobación para poder, digamos, que se difundieran esas imágenes. Pensando otra vez en esta parte, es en la difusión de las imágenes, de las expresiones, de los audios, videos de carácter sexual, sexualizados o relacionados con la violación a la intimidad de las mujeres, al derecho a la vida privada. Decía yo, bueno, considerar la violencia digital, la violencia mediática. El tipo penal se sanciona el hecho
no una tentativa. En algunos códigos de los estados, de lo que se ha estado aprobando derivado de este impulso generado por varias organizaciones colectivas, colectivos feministas, de la propia, del movimiento de Olimpia y de otras organizaciones, se ha estado tipificando, por ejemplo, la tentativa. Es decir, la tentativa no en grado de tentativa, sino quien diga que va a hacer uso de las imágenes también será sancionado, ¿no? En una suerte de realización incierta, que no establece una taxatividad en materia penal, que no establece una definición específica sobre una conducta ya realizada, sino que establecía más bien una sanción, una posible sanción a una conducta de realización incierta, y que desde la valoración que hicimos no era pertinente colocarlo así en esa expresión a la que están colocados en algunos códigos. Se considera, y este es un dato importante, una medida de protección para que desde el Ministerio Público pueda ser solicitada, tanto el Ministerio Público como el juez pueda solicitar al medio o al medio o a la página de internet o al sitio donde se están difundiendo las imágenes, donde se está haciendo estos actos de agresión o de violencia, para poder suspender las imágenes, bajarlas, inhabilitar las imágenes, ese URL específicamente para poderlo inhabilitar en términos tecnológicos. Esto es importante porque aunque se tenga el recurso de poder acceder ya sea por vía penal o por vía civil a una suspensión de este tipo, pensando en la ley de la Ciudad de México, la ley de protección a la imagen propia de la vida privada, el derecho al honor a la imagen propia de la vida privada, suponiendo que aún pudiera accederse a través de estos mecanismos, la suspensión puede tardar, digamos, la tramitación de esta medida de suspensión, de esta medida de protección puede tardar mucho tiempo, y mientras esto tarda, se sigue la exhibición y la reproducción de estas imágenes o de estos contenidos. Por eso nos parece importante incorporar también no solo una medida que, digamos, ubicara o que identificara la necesidad de esta intervención mucho más ágil o mucho más inmediata frente al Poder Judicial. Ahí en la reunión del 5 de octubre se hicieron algunas observaciones por parte de senadoras y senadores para establecer algunas consideraciones o algunas observaciones que eran pertinentes en términos legales para este tipo de medidas de protección, y ahora les voy a pasar la versión que ya tenemos. Voy a suspender tantito el compartir. Ya, muy ahora, bien. listo. Lo que les decía es, voy a compartirles la otra imagen para que podamos revisar el texto de la propuesta del dictamen, como se está en la última, no es la última, pero sí es la versión más reciente que tenemos, ya incorporando, ahí es importante señalarlo, ya incorporando las observaciones y las varias de las propuestas que hicieron las y los senadores en la discusión que se tuvo, bueno, en la reunión de trabajo que se tuvo el 5 de octubre, en donde igual se hicieron buenas aportaciones, buenos datos para poderlo nosotras incluir, que ya se incluyeron, y estoy solamente ampliando la imagen para que se pueda ver en pantalla completa. Listo. Lo pongo. Denme un segundito. Aquí está. Bueno, en la sesión que se tuvo la discusión en el 5 de octubre, decía yo que se habían hecho varias observaciones por parte de las y los diputados, perdón, las y los senadores en esta discusión de Comisiones Unidas, donde igualmente era importante o muy importante el poder integrar pues varias de estas observaciones. Así se hizo, se integraron varias de las observaciones, varios de los comentarios que hicieron senadoras y senadores, y en ese sentido, lo que ahora les voy a presentar, aquí está ya, es esta propuesta de un texto en donde se hizo, digamos, adecuaciones de forma para ubicarlas tanto en la ley de acceso, en un título anterior, del que estaba ubicado en un capítulo anterior, perdón, y en el caso del Código Penal Federal igual. No sé si se ve la pantalla, voy a leer tal cual como está la propuesta de redacción. Es capítulo, el primero sería en la ley de acceso, esto es en la ley de acceso, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el título 2, modalidades de la violencia, en modalidades, no como tipo, capítulo 1 al capítulo 4 bis se mantiene, y el capítulo 4 ter sería de la violencia digital y mediática. La redacción propone en el artículo 20 quater y dice: violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación,
por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en su vida privada o en la imagen propia de la mujer. Para efectos del presente capítulo, se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilicen para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal. Siguiente artículo, artículo 20 quinquies, violencia mediática, es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la reproducción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que causen daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce por cualquier persona que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impidan su desarrollo y atenten contra la igualdad. Aquí están las dos definiciones en modalidades, modalidad en su violencia digital y la modalidad de violencia mediática en la Ley General de Acceso. Aquí se establece igual esta medida de protección que señalaba yo. En algún momento nos hicieron algunas observaciones donde lo ideal sería incluir la medida de protección en el catálogo de las contenidas en el Código Nacional de Procedimientos, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y un poco en la discusión decíamos, nos encontrábamos limitadas y limitados al hacer esta propuesta de dictamen porque estamos retomando la minuta de Cámara de Diputados, pero además que es reforma a la ley de acceso, pero lo que se retoma de las iniciativas de Cámara de Senadores están sustancialmente concentradas en reforma a la ley de acceso y al Código Penal. Es decir, son las dos disposiciones que se están reformando en la misma línea temática de la minuta de Cámara de Diputados, y por eso se incluía el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres, una Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En términos, no podríamos hacer una propuesta del Código Nacional de Procedimientos Penales porque precisamente pues la redacción o la forma en la que está señalado la metodología establece solamente estas dos normatividades, ¿no? Tratándose de violencia, leo este artículo 20 sexties, tratándose de violencia digital o mediática, la o el Ministerio Público, la jueza o juez, ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa, con la investigación, es decir, en términos del Ministerio Público, con la investigación de lo que se está haciendo, previa satisfacción de los requisitos de ley. En este caso, se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet, en donde se encuentra alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet. Aquí otra vez puede ser en línea o en la red, ¿no? Señalando el URL, que es localizador informe de recursos. ¿Por qué? Para tener una especificidad de cuál específicamente es el que se quiere bajar, cuál es el URL que se necesita bajar, suspender o inhabilitar y no tenga una afectación sobre toda la plataforma o sobre toda la página. Y aquí es una de las observaciones que se habían hecho en la discusión del 5 de octubre. Durante los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en este artículo, deberá celebrarse la audiencia en la que el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del daño. Esto está en términos de consonancia con el artículo 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre estas medidas, estas órdenes de protección. Continúo y termino ya. Son 3 artículos muy pequeños. En el Código Penal Federal, lo que se está proponiendo son un tipo penal
en el artículo 199 octies, y aquí es importante porque está ubicado en un título que fue recientemente modificado, 2018, y entró en vigor en 2019 en el Código Penal Federal, que se llama Delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual. Aquí está tipificándose la afectación en tipo de línea, en violencia digital, pero específicamente sobre el contenido sexual, sobre las imágenes, videos de contenido sexual. Eso es lo que se estaría convirtiendo en un delito, penalizando. Y dice el artículo 199 octies: comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona mayor de 18 años, sino el consentimiento, la aprobación o la autorización de la víctima. Aquí, si vemos, son las tres: se amplía el consentimiento, aprobación y autorización, que son referencias culturales, no referencias estrictamente normativas, es decir, que no necesitan un consentimiento expreso o tácito, sino que son, perdón, referencias culturales que pueden ayudar en materia penal para hacer para probar, digamos, que no existía este consentimiento. Esta conducta se sancionará con una pena de 3 a 6 años de prisión. Esa es una media de lo que se ha recuperado, de lo que se ha aprobado en otros congresos, y una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. Siguiente artículo, 199 nonies, se impondrá la misma pena del artículo anterior cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulgue, comparta, distribuya o publique no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. Esta es una petición expresa de una senadora, justo porque en estricto sentido el bien jurídico tutelado arriba, al ser la violación a la intimidad sexual, quien está legitimada para poder hacer la denuncia y poder darle trámite, pues es la persona que aparece en los videos. Sin embargo, también se considera que si esa difusión o esa divulgación afecta a otra persona que no es la que aparece, pero que se identifica o que se presume de identificación en los videos o en los audios, también tenga la legitimación activa para poder presentar la denuncia correspondiente. El último es 199 decies, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán hasta en una mitad. Cuando, fracción primera, cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. Fracción segunda, cuando se cometa contra una persona con discapacidad que no pueda entender el significado del hecho. Fracción tercera, cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo. O fracción cuarta, cuando se haga con fines lucrativos. Esta es la propuesta más reciente. Voy a parar la compartición de la pantalla para poder dar pie a la discusión y pues precisamente darles la palabra a las compañeras, a las organizaciones, a las colectivas que nos acompañan y a los compañeros de los colectivos y organizaciones también, para que pues generemos esta discusión que es muy importante, particularmente en estos aspectos que ya hemos estado señalando. Sería por el momento, senadora. Muchas gracias, David. Me parece que ha sido muy completa la presentación. Es extraordinario cómo se recogieron las diferentes inquietudes de todas las organizaciones. Espero que hayamos podido avanzar en todo esto. Ahora voy a ceder la palabra, si me permiten, porque así lo acordamos en el orden del día. Cada persona tendrá hasta 5 minutos. Les pido, por favor, que seamos muy, muy respetuosas del tiempo, y vamos a abrir la discusión a senadoras y a senadores integrantes de ambas comisiones. Hoy vamos a iniciar le voy a ceder la palabra a Olimpia Coral Melo Cruz. Ella es vocera del Frente Nacional para Sororidad y creadora de la Ley Olimpia. Y también voy a ceder la palabra a Estefanía Valerio, abogada del Frente Nacional para la Sororidad. Adelante y bienvenidas, Olimpia y Estefanía, por favor. Gracias, senadora Malu Mitchell. Muchas gracias y un saludo a todas y a todos. La verdad es que para nosotras es un sueño hecho realidad, después de tantos años, que llegue esta discusión a la máxima cámara de nuestro país. Yo cedo mi espacio, solamente quería agradecerle y presentar a mi compañera Estefanía Valerio, que va a ser la que esté parte de esta participación de parte de Defensoras Digitales, y aprovecho para reconocer mucho este esfuerzo y reconocer sobre todo el esfuerzo de mis compañeras en todo el país que están muy pendientes de esta presentación, hasta que la dignidad sea costumbre, que nuestros cuerpos no sigan siendo más diversión ni offline, online para nadie, que no sigan siendo de consumo. Ni porno ni venganza, y
cedo el uso de la palabra a mi compañera Estefanía. Como dice Olimpia, es un sueño para nosotras, después de ser varias veces minimizadas y violentadas, llegar aquí a reivindicar nuestra lucha, nuestro movimiento, y les agradecemos mucho que nos podamos sentar a platicar sobre el tema tan importante que es las mujeres y la violencia. Quisiera comenzar platicando nada más acerca de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado en la lucha por la ley Olimpia, tanto como mujeres, como víctimas, feministas, emancipadas, no pertenecientes de una institución global o internacional o de alguna empresa. Somos activistas emancipadas que no tenemos recursos económicos, que a veces tenemos que dar recursos propios para que estas leyes lleguen a las mujeres y que la única arma que conocemos ciertamente es la sororidad. Pues, en resumen, nuestra petición es y se mantiene siempre clara: reconocer la violencia digital como una modalidad de la violencia, de las violencias contra las mujeres, para que se destinen los recursos económicos, los sociales, los técnicos, para su prevención, atención y erradicación. Y esto siempre con perspectiva de género. También luchamos por el establecimiento de conductas delictivas que castiguen la producción y la difusión del contenido íntimo sexual sin el consentimiento de las víctimas. Siempre hemos sido muy precisas, siempre hemos sabido qué es lo que queremos defender y queremos justamente hacerlo en protección de los derechos humanos de todas y todos. La aprobación que hemos tenido ya en 26 estados ha representado un verdadero reto. Cada uno de los estados tiene un contexto político, social y económico diferente, que es lo que ha definido el rumbo que ha tenido las reformas en estos y cada uno de ellos. El texto, que a veces es distinto entre ellos, justamente nos habla de esta diferencia, de la soberanía y libertad que tienen cada uno de los estados, de los legisladores y su propia perspectiva acerca de las violencias digitales. Pero a pesar de no ser perfectos, nos han servido como ejemplo y como base para llegar hoy a este texto, en el que veo con mucho gusto que ustedes retomaron bastante de lo que hemos trabajado ya en los estados, también para mejorarlo y también para decirlo, la amenaza y la extorsión también son delitos graves. También amenazar a una mujer o extorsionarla con decirle que van a publicar su contenido íntimo sexual, claro que es una violencia digital. Nosotras sabemos que el texto y es perfectible desde el punto de vista jurídico, nos preocupan varios temas, como la proporcionalidad de las penas, que creemos y consideramos que deben ser revisadas para que sean congruentes con la gravedad de cada uno de los hechos, la gravedad de las violaciones jurídicos, pero que además tenga que ver con esta importancia de la dignidad, de la privacidad, de la intimidad de las mujeres. Queremos que los términos se utilicen de manera precisa y respeten el principio de taxatividad. Sabemos que todos los tipos penales y sobre todo los que tienen que ver con tecnologías implican grandes retos y así los hemos dicho siempre, que sabemos que este texto es mejorable y estamos aquí sentadas muy felices de que hoy podamos sentarnos a mejorarlo. Estamos entusiasmadas y poder tomar su opinión para ello. Las opiniones que y trabajo que hemos realizado en todos los estados, la experiencia nos permite el día de hoy buscar que este tipo penal sea un ejemplo para otros estados, que este reconocimiento de la violencia digital sea un ejemplo para las demás entidades y se pueda trabajar en la homologación que creemos que es necesaria para la protección de nuestras mujeres. Consideramos que además es importante el reconocimiento de esta conducta porque existen tantos delitos patrimoniales, financieros, tantos delitos que protegen la parte patrimonial, pero que no existe el reconocimiento de las violencias y delitos que nos afectan a las mujeres y tanto daño nos causa. Así se ha luchado por la tipificación del feminicidio y así hemos luchado por la tipificación de la ley Olimpia. El texto que nos acaban de presentar nos parece un buen texto y de verdad agradecemos el trabajo de revisión que se ha hecho en todos los estados, donde vemos materializado los esfuerzos de tantas mujeres en todos los estados, de colectivas y feministas. Y creemos que cumple perfectamente con los requisitos mínimos para proteger y castigar esas conductas. Pero entendiendo que este texto se puede mejorar, quisiéramos hacerles algunas propuestas. Y para esto me voy a tomar la molestia, si me es posible, de compartir pantalla para explicarles 3 comentarios particulares que tenemos sobre la propuesta. Ya se puede ver.
De verdad, les agradecemos tanto que se hayan tomado el tiempo de analizar cada uno de los estados para mejorarlo. Y es sencillamente esto. Son 3 puntos que tenemos que aclarar. Primero, que queremos que la violencia digital como modalidad no sea solamente reconocida desde el punto de vista de la violencia digital sexual y el compartir contenido íntimo. La ley de acceso a las mujeres nos va a servir sobre todo para construir políticas y estrategias para prevenir y sancionar estas conductas y sobre todo atender a las víctimas. Y por eso sabemos que la violencia digital no solamente se puede manifestar por medio de compartir contenido íntimo sexual sin consentimiento, por lo cual nosotras proponemos que se tomen en cuenta todas las modalidades que puedan causar daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres a través de los medios digitales. Esta es nuestra propuesta principal y además, evidentemente, agregarle que se considera violencia digital la que ustedes nos ponen en consideración en la propuesta. La segunda observación que tenemos es en cuanto a las medidas de protección. Nos parece indicado que se haga la precisión de cuál es el texto o cuál es, perdón, el contenido que se tiene que bajar para no violar la libertad de expresión, pero también nos parece que debe de haber una responsabilidad y una forma que podamos controlar que el texto no sea eliminado y así no se puede usar como evidencia durante el procedimiento o durante el juicio y entonces no lleguemos a ninguna parte. Por lo que, ayudada incluso por el maestro Jaime Díaz Limón, lo que proponemos es que se agregue un apartado donde se indique que se deben de tomar las medidas necesarias para que la evidencia sea preservada, aunque no esté en línea, pero que se preserve para poder utilizarla en juicio. Y este es el texto que nosotras proponemos. Por último, y una forma muy importante que tiene que ver con el delito, tal como platiqué al principio, nosotras consideramos que es parte de violación a la intimidad sexual, no solamente difundir contenido íntimo sin consentimiento mediante el engaño, sino también en aquellos casos donde las mujeres hemos sido vulneradas en nuestra confianza y que hemos tenido actos con personas y que estas personas aprovechándose del amor y confianza de las mujeres o incluso de los hombres, porque este tipo penal, y siempre hay que recordarlo, va a servir tanto para ellas como para ellos, es que hay gente que graba, fotografía o audiograba a las personas sin su consentimiento y lo tiene en su celular para, evidentemente, luego hacer mal uso de ellas. Y nosotras creemos que eso debe ser parte del delito, entonces proponemos que también sea considerado como delito de violación de intimidad sexual y que se castigue con la misma pena. Entendemos precisamente y perfectamente el tema de la proporcionalidad penal y en esa medida nos parece a veces un poco complicado por la severidad de las agresiones y de las consecuencias que tienen la vida de nuestras mujeres. ¿Qué pasa con todos los restaurantes en Salinas? Perdón, creo que alguien tiene su micrófono. Ya dejé de compartir, ¿ya la dejaron de ver? Alguien activó su micrófono, por favor, les encargo. Sí, adelante, Leticia. Pues estas son nuestras tres propuestas muy puntuales que les haremos llegar. Las trabajemos todas y todos los que estamos aquí. Creo que me escucho doble por ahí. Mejor hay un micrófono. Sí, te estás escuchando doble, yo también. A ver si nos pueden ayudar, por favor, en el canal del Congreso para que esto no se oiga doble. Son tan amables, gracias. Adelante, Leticia. Stephanie. Perfecto, muchísimas gracias. Pues en resumen, es término correcto de violencia digital en la ley de acceso, control sobre la evidencia sujeta a las medidas de protección, así como castigo a la producción de contenido sin consentimiento. Quiero aquí agregar que detrás de Olimpia, detrás de la ley Olimpia, hay mujeres en todos los rincones del país, de todos los estratos, dedicándose a todo, siendo madres, siendo hermanas, que aunque hoy no están presentes en esta sesión, y hay muchas que nos están viendo, han logrado materializar con una lucha que es para todas y todas esta ley. No reconocer los avances que gracias a ellas se ha logrado. Perdón, Stephanie, tengo que pedirte que ya cortes tu intervención porque ya llevas más de 5 minutos. Por favor. Sí, claro, no, pues muchas gracias y nada más quiero reconocer la lucha de las compañeras que gracias a ella, pues a ellas hay este avance y no se puede eliminar eso porque sería misoginia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Creo que ha sido muy clara la exposición, muy clara la exposición y la defensa y el alegato. Le voy a ceder la palabra ahora a Vladimir Cortés Rodetsvensky, oficial de programas de derechos digitales de Artículo 19. Por favor, adelante, Vladimir, si eres tan amable. Muchísimas gracias, senadora. Espero que se escuche bien. Te escuchas muy bien. Gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda por abrir este espacio, esta reunión de trabajo, y quiero hacer una acotación. Primero, disculparme porque mis compañeras de equipo dentro del artículo 19 no pudieron asistir a esta mesa, y los puntos que estaré planteando pues son la voz institucional y no la voz de pues este hombre que está en un proceso también de reconocimiento de sus propias contradicciones y avanzando efectivamente también hacia la igualdad en nuestro país. Más de 10 congresos estatales en México normas en códigos penales para sancionar penalmente la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual. Una investigación conducida por luchadoras y que más adelante también estarán precisando algunos datos, revela que entre 2019 y los primeros meses de 2020 se abrieron alrededor de 4.296 carpetas de investigación por el delito de difusión sin consentimiento de imágenes con contenido de sexualidad. Se hicieron solicitudes de acceso a la información en 2 estados de la República, solamente 7 respondieron. Yo creo que ahí también hay un elemento a considerar. De estos datos, ¿no?, arrojan que se abrieron 847 carpetas de investigación, y hay 2 puntos que me gustaría destacar. La gran mayoría, y ya Luchadoras precisará efectivamente el dato en su exposición, siguen en trámite. Es decir, que los procesos de investigación, casi de forma inequívoca, se encuentran estancados, y 2, existe solo una sentencia condenatoria por el delito cometido. Al final, este tipo de leyes penales no generan justicia ni reparación, no cambian el contexto de las violencias a las que las mujeres están sujetas, no cambian la desigualdad estructural entre hombres ni mujeres, no reducen los niveles de impunidad en el país. Si no se resuelve lo anterior, no se resuelve nunca la violencia digital contra las mujeres ni otras manifestaciones o modalidades de violencia. Además, hay que recordar que el sistema de justicia penal se encuentra bastante rebasado, deteriorado y sin técnicas ni de perspectiva de género. Asimismo, la omisión y la falta de seriedad con la que opera el aparato de justicia cuando una mujer denuncia algún delito y que se manifiesta de forma específica cuando una mujer es la víctima, se han convertido en características inherentes al proceso de búsqueda de justicia. Y ahí me parece que hay concordamos que la visión paternalista y que no admite el fracaso del modelo punitivo impide ver que las y los congresistas también necesitan enfocarse en políticas públicas integrales de prevención primaria, secundaria y terciaria. Se necesitan identificar y atender las situaciones de violencia contra las mujeres desde las primeras señales de su manifestación, poniendo en el centro las necesidades y la voz de las víctimas y los derechos humanos para organizar y coordinar un conjunto de medidas y acciones institucionales concretas para evitar la impunidad, prevenir la revictimización y garantizar la no repetición. Todo esto trasciende medidas meramente penales que se han popularizado en estos últimos años. Si ha de aprobarse alguna legislación en la materia, aun sabiendo que no resuelve ni resolverá nada, es importante no reproducir errores que se manifiestan en la gran mayoría de las leyes estatales y que ya ahora también se han precisado algunas de ellas en la exposición que hizo David Peña, donde se han tipificado la difusión sin consentimiento de imágenes con contenido sexual, las cuales, número 1, confunden conceptos y nociones y no brindan elementos claros para identificar una conducta como delito. Fallan en analizar el nivel de responsabilidad de quienes incurren en el delito, ya que no toma en cuenta que existen diversos actores en el ecosistema de Internet que hacen posible que los contenidos se compartan en línea. Y algo que también queremos enfatizar, nunca consideran excepciones que permitan establecer proporcionalidad en las sanciones cuando, por ejemplo, una persona periodista comparte imágenes que sean de interés público o donde se involucren personajes con notoriedad pública. Este tipo de deficiencias generan condiciones inconclusas para determinar qué se elimina o no de Internet en detrimento de la libertad de expresión y del flujo informativo. Así, las legislaciones funcionan como mordazas y borradores utilizadas a conveniencia de quienes
explique e interprete. En consecuencia, esto también genera un efecto que inhibe la consecución de justicia y reparación. Para mitigar lo anterior, y en esto también queremos ser muy enfáticos, resulta indispensable que toda solicitud de remoción o eliminación de contenidos en Internet cuente con una orden judicial emitida por un órgano competente que acredite la necesidad, proporcionalidad y legitimidad de la acción en aras de salvaguardar los derechos humanos ejercidos en el entorno digital. Ninguna eliminación de contenido debe ser facultad discrecional de la autoridad investigadora, como ministerios públicos o policías. Además, toda eliminación de contenido debe contar con garantías de debido proceso que salvaguarden el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital y eviten actos arbitrarios que impliquen censura. Para finalizar, es importante tener cuidado que las medidas de protección para la supresión o retiro de información pueden afectar la salvaguarda de evidencia y la cadena de custodia. Deberá, por lo tanto, seguirse con los procedimientos y requisitos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establecen la manera para realizar la intervención para hacer esta solicitud de remoción o eliminación de contenidos y al mismo tiempo en los casos a los que se refiere el bloqueo, donde también la Suprema Corte de Justicia ya ha señalado y ha expresado específicamente en qué casos, en el sentido de que se haga con la observación de un juez de control quien determine sobre esta medida, respetando los derechos al debido proceso y derechos humanos. Finalmente, y ya para terminar con este punto, las cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos digitales, es importante reconocer las garantías procesales, la supervisión y los recursos nacionales efectivos, así como la necesidad de examinar los principios de no arbitrariedad y legalidad y la pertinencia de aplicar la proporcionalidad. Cuando estamos evaluando la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto de dicha restricción porque esta podría tener en la capacidad de afectar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos en el espacio digital. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y desde luego también ratificar que estamos totalmente abiertos a profundizar esta discusión. Lamentablemente tuvimos acceso ya de último momento a la minuta, pero desde luego creemos que hay cuestiones que se pueden efectivamente mejorar en este debate y en esta discusión para que al mismo tiempo que se protegen y salvaguardan derechos fundamentales, también se protegen otros como la libertad de expresión en el espacio digital. Muchísimas gracias. Gracias, Vladimir. Me encanta que cada quien habla desde su espacio, desde la defensa, desde su trinchera. Y quiero que sepan todas y todos que serán retomadas estas propuestas. Creo que en alguna cosa nos adelantamos a esto que estás proponiendo, Vladimir, pero lo haremos con mucha conciencia, así debe de ser, y tomando en cuenta sus observaciones. Le voy a ceder la palabra a Cici de la Peña, gerente para México y gerente regional de Comercio Digital de Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamérica de Internet, ALAI. Adelante, Cici, si eres tan amable. Perfecto, sí, muchísimas gracias, senadora. Agradecemos a la senadora Micher y a las senadoras miembros de esta comisión por la oportunidad de enviar comentarios desde la industria a este importante proyecto de dictamen. ALAI es una organización que trabaja en y para la región latinoamericana con especial interés en diversos procesos regulatorios que puedan tener una incidencia directa o indirecta en el desarrollo de Internet y la innovación. Desde ALAI sabemos que cuando las imágenes íntimas de una persona se comparten sin su permiso, le puede ocasionar un daño significativo. Es por eso que en ALAI tenemos tolerancia cero para la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Apoyamos la discusión de este tema para homologar el delito a nivel nacional, responsabilizando a las personas que dolosamente violan la intimidad de las víctimas, al tiempo que coloca los incentivos adecuados para la colaboración entre empresas y autoridades, y agradecemos a los integrantes de la Comisión de Justicia por liderar el camino. En ese sentido, queremos destacar que en noviembre del 2019, desde ALAI suscribimos el Pacto para colaborar en la eliminación de la violencia con las mujeres y las niñas en México, junto a la UNESCO, la UNAM y el GAMAC,
entendiendo que el problema de violencia en contra de mujeres y niñas es un problema estructural y multifactorial. El pacto detalla los compromisos adquiridos y ya puestos en prácticas por las plataformas de Internet aquí representadas para contar con las políticas internas y mecanismos de reporte que nos permitan ser expeditos en la resolución de estos casos, así como para emprender junto a todos los actores interesados, medidas educativas orientadas a promover la salud de la conversación en línea, empoderando a los internautas a identificar, denunciar y a repeler todo tipo de incitación o glorificación a la violencia en línea y fuera de estas. Y un ejemplo de ello es esta recién iniciativa de la que nos hablará más adelante la maestra Capello, Nunca sin tu consentimiento. Es fundamental que cualquier discusión legislativa en torno a este importante tema se centre en las acciones que de manera conjunta debamos emprender tanto empresas como gobierno y sociedad civil para hacer frente de manera coordinada al desafío de erradicar la incitación y fomento a la violencia contra las mujeres y niñas en torno a principios claros y objetivos al respecto, así como al debido proceso que se siga para ello. Al tratarse de un problema estructural, se necesita de la voluntad y el respaldo de autoridades, sociedad civil y especialistas en la materia para abordar su solución en conjunto. Las plataformas tecnológicas han ampliado y democratizado los espacios mediante los cuales las personas acceden y comparten información. Creemos que tener la capacidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, hostigamiento o daño es intrínseco al funcionamiento de nuestras plataformas, reconociendo que el respeto a la libertad de expresión debe atender también medidas básicas que salvaguarden la seguridad de todos quienes interactúan en las mismas. En aras de abordar esta importante problemática de manera efectiva, amablemente destacamos los siguientes específicos al proyecto. El tipo penal debe dejar bien establecido que el bien jurídico que se busca proteger no es la libertad y seguridad sexual, sino la privacidad de la información sexual, por lo que la conducta que debe sancionarse es la revelación o divulgación de este tipo de contenidos sin el consentimiento de la víctima. Por ello, la responsabilidad penal se debe limitar a la persona que divulgó o hizo del conocimiento público por primera vez las imágenes o videograbaciones con contenido sexual, por ser la única que tiene pleno conocimiento sobre la existencia o ausencia del consentimiento de la persona afectada, ya sea por las que obtuvo de manera ilícita mediante el robo del dispositivo en el que estaba almacenado, hackeo o intervención de la comunicación privada, entre otros, o en virtud de una relación de confianza con la víctima. El jurídico se lesiona en el momento en el que se divulga por primera ocasión, el material con contenido sexual. También, y para darle claridad al tipo penal, se propone que las conductas o verbos que se sancionen sean revele y divulgue, ya que cubren todos los supuestos y los medios a través de los cuales se puede cometer el ilícito. Por lo que respecta a las conductas del material con contenido sexual, es necesario establecer como elemento del tipo que el sujeto activo de manera dolosa realiza conductas a sabiendas de que la persona afectada no otorgó su consentimiento. De lo contrario, se estaría criminalizando a las empresas proveedoras de servicios informáticos interactivos o bien las plataformas digitales que almacenan en sus servidores y tienen a disposición del público materiales difundidos por sus usuarios, lo que constituiría una violación al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, así como a toda persona que comparta o distribuya contenidos de naturaleza sexual. Respecto a la medida precautoria, se propone que quede regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que sea el juez de control el que pueda ordenar el retiro, remoción, eliminación o inhabilitación del contenido sexual explícito accesible al público a través de un servicio informático interactivo por Internet, previa solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido.
Adicionalmente, se solicita que el Ministerio Público o la víctima, al solicitar la medida precautoria, identifique plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentre alojado el contenido y la localización precisa del contenido de Internet, señalando el localizador uniforme de recursos o URL, ya que de lo contrario no es posible localizar el contenido y cumplir de manera efectiva la medida. Finalmente, resulta relevante que el proyecto a ser aprobado detalle los requisitos que debe cumplir la orden judicial para que su cumplimiento sea efectiva. Se requiere la plena identificación del contenido a efecto de que el proveedor de servicios en línea, en el caso de que la difusión haya sido por medio digital, debe ser identificada para que pueda proceder a su remoción, por lo cual la orden judicial debe incluir, por ejemplo, el localizador uniforme de recursos. Sí, ¿le falta mucho? De los comentarios. ¿Le falta mucho? Sí, no. Ok. Agradecemos la consideración de los comentarios y reiteramos la apertura y la disponibilidad de ALAE para colaborar en las diversas discusiones existentes en relación con reformas legales y políticas de gobierno que se han promovido e implementado en los últimos meses para dar respuesta al problema. Le agradecemos mucho a usted, senadora, y a todos los participantes de este foro. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Ahí traemos un atorón, le voy a decir en técnica legislativa, si usted hace propuestas de reformas a un ordenamiento, vamos a suponer que usted hace una reforma a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y además propone una reforma al Código Penal Federal. Si no está dentro de la propuesta el Código de Procedimientos Penales, nos cuesta un poco de trabajo incorporarlo. Tendríamos que meter una iniciativa o tendríamos que rescatar alguna iniciativa por parte de algún senador o senadora para que nos la turnaran a la comisión y lo metiéramos por ahí. Vamos viendo esto porque las reformas están dirigidas a la Ley General de Acceso y al Código Penal Federal. Veremos cómo incorporamos, pero sí le digo porque por técnica legislativa nos pueden ahí meter un poco de ruido. Pero podemos ver cómo lo podemos solucionar. Seguramente, si hay alguna iniciativa por allá que podamos hacer que se turne a la Comisión de Igualdad, vemos y lo analizamos. Muchas gracias, Isi. Le voy a ceder ahora, si me permiten, le voy a ceder la palabra a Lourdes Barrera Campos, directora de la colectiva Luchadoras. Muchas gracias. Adelante, Lourdes. Muchas gracias, senadora, y gracias por este espacio de intercambio a todas y el trabajo cuidadoso en la revisión que han hecho desde hace meses, desde la comisión. Luchadoras somos una organización feminista que nos hemos dedicado los últimos 3 años a investigar la violencia digital contra las mujeres. Estamos, como ha mencionado Vladimir, por publicar nuestro próximo informe acerca de cómo se han implementado las modificaciones o reformas conocidas como Ley Olimpia en varios estados del país. Y algunas de las recomendaciones que hacemos ahora tienen que ver con esa investigación que publicaremos en el marco del 25 de noviembre que está por venir. Primero, mencionar en términos de la propuesta de modificación a la Ley de Acceso que recomendamos quitar el término dolo por otras modalidades también están descritas en la misma ley, que hablan más de la intencionalidad y no del dolo. Segundo, coincidimos con lo que sugería hace un momento Stephanie del Frente por la Sororidad, que hay varias formas de agresión en el ámbito digital, no solo la difusión de imágenes íntimas. Y en ese sentido, dado que la ley de acceso es más abarcativa, recomendamos que se amplíe y no se limite solo a esta forma de agresión. En nuestra investigación encontramos que estados como Ciudad de México, por ejemplo, o Aguascalientes, están consignando el medio tecnológico a través del cual se cometen delitos como extorsión y amenazas. Se te cortó un poquito, Lulu, se te está cortando un poquito. Se te está cortando. ¿Puedes a lo mejor apagar tu video y te oímos mejor? ¿Me escuchas mejor?
Sí, mucho mejor, gracias. No te escuchamos, Lulú. Lulú, no te escuchamos bien, pero no hay problema. Le puedo dar la palabra a otra compañera y cuando ya estés tú, volvemos a retomar el uso de la palabra contigo. ¿Te parece? Pues no me puede contestar, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, pues entonces suele suceder, ¿verdad? Hay una bronca ahí en las redes, creo que Twitter está teniendo problemas. Entonces vamos a Lulú. A ver, Lulú. Ya regresó. Listo. Sigo con mis notas. Se está y lo yendo hago tu sonido. rápidamente. Adelante, sí. Venga, venga. Bueno, entonces ampliar la descripción de la modalidad en la ley, remover el verbo reproduzca, porque el verbo reproduzca podría estar fuera del control de alguien que recibe, por ejemplo, un video por WhatsApp y se reproduce automáticamente. Y aunque sabemos que este no es la descripción de la conducta en el código, puede parecer ahí precedente y es algo grave. Otra cuestión sobre el daño no se limita, el daño que causa la violencia digital no se limita a lo emocional o psicológico. Puede trascender al daño en propiedad o a daño en físico, en otros múltiples sentidos sexual. Entonces ahí recomendamos también que el daño no se limite en la Ley General de Acceso a lo emocional o psicológico. En lo relativo a medidas u órdenes de protección, reconocemos que son muy importantes, sobre todo por la actitud pronta o el carácter pronto de su activación. Y ahí lo que recomendamos también que sea en apego a las garantías debidas que ya ha mencionado Vladimir previamente, pero también es muy importante que si la víctima requiere la remoción del contenido, es muy importante que sí se remueva el contenido de manera expedita, porque eso impide que la agresión se viralice y se profundice en sus efectos. Ahí, en ese sentido, respecto a lo que comentaba Stephanie hace un momento, se puede solicitar la preservación de la información. Y ahí yo apelaría a que en su próxima intervención, María Cristina de Facebook pueda comentar cómo se puede solicitar la preservación de información y esto no contradice que el contenido se baje cuando la víctima lo necesite. Ya por último, para comentar respecto al Código Penal, nosotras en nuestra investigación hemos observado que se tipifica el delito si ha hecho, 1, que las mujeres denuncien más, y eso es muy importante. 2, hemos visto que sí es un delito de género, que afecta más a las mujeres. Casi el 90% de quienes han denunciado en todo el país son mujeres. Pero la realidad es que no se está traduciendo en un acceso efectivo a la justicia. Como ya comentaba Vladimir, nosotras en Luchadoras, nuestra investigación, vimos que el 83% de las carpetas que se han abierto siguen en trámite por más de 2 a 3 años, el 83%. Y hay más de 2,000 denuncias en 2 estados y solo se han abierto 24 causas penales. Entonces necesitamos que este esfuerzo sea también para generar protocolos que habiliten a todas las autoridades a perseguir el delito como debe de ser, siguiendo toda la debida diligencia y también más herramientas. Algo que vemos con preocupación es que hay algunos casos donde esto se soluciona a través del perdón de la víctima. Y suponemos que puede estar habiendo ahí mediación y intentos de conciliación con víctimas que son pues víctimas de violencia de género. Y sabemos que en casos de violencia de género la mediación no es una opción. Entonces es muy importante tener cuidado ahí. Vamos a hacer llegar estas observaciones y otras más puntuales a ustedes por escrito y quedamos alerta a las siguientes discusiones que pueda haber en este proceso. Gracias por la oportunidad de comentar. Gracias a ti, muchísimas gracias.
Bueno, ahora voy a ceder el uso de la palabra a Aimé Vega Montiel, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Adelante, doctora Vega, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta convocatoria y en particular quiero manifestar mi agradecimiento y reconocimiento a la senadora Malú Micher, al abogado David Peña, a la Comisión de Igualdad, por haber convocado a académicas y organizaciones que hemos impulsado esta agenda desde hace varias décadas y por materializar una posibilidad que tú recuerdas, Malú, se abrió desde la Ley General desde 2007. Intentamos introducir la violencia mediática como modalidad y bueno, como señalaba Marcela Lagarde en aquel momento, fue aprobada la ley posible, no la ley deseable y eso me parece muy valioso que esta posibilidad esté por materializarse. Desde luego por haber tomado en cuenta las perspectivas que presentamos a lo largo de todo este proceso al Senado y por haberlas incluido en el dictamen. Y bueno, cierro esta introducción reconociendo además que ustedes hicieron lo que otros congresos no, y fue el meterse en serio en este proceso y no hacer de esta una reforma populista que efectivamente, como lo han ilustrado nuestras compañeras de luchadoras, el hacerlo, pues eso desafortunadamente tiene como consecuencia el que no se reduzca la brecha entre mujeres y hombres. Eso me parece uno de los aciertos fundamentales de esta iniciativa, la importancia de incluir la violencia mediática como modalidad. Esto lo sabemos, salda una deuda que el gobierno mexicano tiene desde hace varias décadas, eso con la plataforma de acción de Beijing, con la propia CEDAW, con Belém do Pará, con la propia ley general. Entonces, eso pienso además que esta iniciativa estaría ayudándonos a cumplir con un compromiso que fue asumido desde hace varias décadas por el gobierno mexicano. También me parece definitivamente un acierto la corrección que hicieron del dictamen proveniente de la Cámara de Diputados que eso establecía o que definía la violencia digital como un tipo. Tuvimos reuniones con ustedes en las que fue escuchada nuestra voz, donde señalábamos, haciendo eco del trabajo de organizaciones de la sociedad civil que desde hace varias décadas han definido la violencia mediática y ahora la violencia digital como parte o como un escenario donde se manifiesta el continuo de los tipos de violencia que están reconocidos en la ley. Ahora, algunas observaciones, digo, a reserva, insisto, de reconocer que se trata de un dictamen, eso me parece muy bien logrado. Una es que no pueden tratarse como equivalentes la violencia digital y mediática. En el dictamen se les pone en equivalencia al nombrarlas incluso como violencia digital y o mediática. El concepto mediático o mediática abarca todos los formatos de comunicación, incluido el digital, e incluso una de las observaciones que hemos hecho constantemente es que, digo, y aquí están presentes tanto Cici de la Peña como María Cristina Capello, que el desarrollo tecnológico es tan vertiginoso que probablemente eso volvería a la denominación digital, eso falta de, digamos, podría perder vigencia muy pronto. Estamos transitando ahora a un nuevo sistema que tendrá como centro de operación el Internet de las cosas. En fin, entonces, en esa perspectiva, me parece que es muy importante jerarquizar, es decir, incluso en la propia iniciativa de reforma, poner por encima de la inclusión de la violencia digital como modalidad, si es que se decida mantenerla, ponerla de mediática, insisto, porque el concepto de mediático abarca todos los formatos de comunicación, incluido el digital y los que vengan. También lo hemos advertido, el riesgo que esto puede representar para el ejercicio de la libertad de expresión. Ya lo ha dicho muy bien y lo ha dicho en repetidas ocasiones la organización Artículo 19. Sabemos, en otros países este tipo de proyectos han servido como ley mordaza, entonces acá será muy importante el poner las pinzas necesarias para evitar un uso indebido de esta reforma. Otro riesgo que sigo observando es el uso del concepto de consentimiento que en sí mismo sigue poniendo la carga de la prueba en la víctima. El concepto clásico de consentimiento sexual
hace suponer que las mujeres y los hombres participamos en condiciones de igualdad en las relaciones que establecemos entre nosotros, y sabemos que lo que media en estas relaciones es un poder desigual. Entonces, yo pongo a consideración de esta comisión si es posible que de la definición que se establece pueda eliminarse el concepto de consentimiento. Otro problema que observo es que se enfoca esta iniciativa en el ámbito de las relaciones individuales, pero no ataca la gravedad del problema, que es la dimensión estructural, y que refiere a grupos que se benefician de estas violencias o de la apología de estas violencias. Por ejemplo, en la definición que ustedes proponen de violencia mediática, solo se sanciona al individuo, más no, no se menciona el ámbito institucional. Entonces, lo que me preocupa es eso, ¿cómo podríamos lograr el cambio estructural al que llaman Beijing y estos instrumentos que ustedes mencionan en los antecedentes? Porque aquí el gran desafío es eso, cómo erradicar la práctica de medios de comunicación que lucran con las violencias contra las mujeres. Entonces, yo les pongo a consideración de ustedes que en la definición que establecen, junto al sujeto persona, incluyan física o moral, para que las propias industrias de comunicación, en particular los medios informativos, lo vimos recientemente de nuevo con el feminicidio de Ingrid Escamilla, donde esos medios informativos publicaron las imágenes del cuerpo de la víctima con descripciones terribles que hacen apología, que se considera como una pedagogía de la violencia misógina. Entonces, entiendo yo que colocando los conceptos o las denominaciones física o moral al lado del sujeto persona, puede apelarse a la responsabilidad de las instituciones mediáticas. No obstante, como lo menciona Cici de la Peña, efectivamente, recientemente impulsamos este pacto por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Querida Aimee, necesito pedirte que ya concluyas. Claro que sí. Y bueno, finalmente decirles que estoy de acuerdo también con la opinión que aquí han dado acerca de que esta definición de violencia digital no sanciona todas las modalidades de violencia digital. Hay tipologías que nos ofrecen. La primera, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas, desde 2015 ofrece una tipología, puede ser de utilidad para contemplar los tipos que están establecidos ahí, y también Luchadoras aquí en México ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Entonces, estos son mis comentarios. De la misma forma que mis compañeras, mis compañeros, los haré llegar a la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, te lo agradezco de verdad. Vamos, nos faltan dos intervenciones. Una, la de la maestra María Cristina Capello, líder de seguridad de usuarios para América Latina de Facebook, y también la de la maestra Carolina Luna, profesora de comunicación en la UNED. Adelante, por favor, María Cristina. Muchas gracias, senadora. Y antes que nada, pues un gran agradecimiento por la invitación a formar parte hoy de la comisión y de las Comisiones Unidas. A todos los integrantes, a todos ustedes realmente por hacer este esfuerzo. Nosotros desde Facebook tenemos realmente cómo promovemos la seguridad, tanto desde el diseño de los productos como en las políticas y en las formas de actuar. No solo eso, sino que desde hace muchos años tenemos un compromiso muy fuerte con combatir todo lo que tenga que ver con la seguridad, la violencia de género y específicamente con combatir la difusión no consentida de imágenes íntimas, con lo que estamos hablando aquí el día de hoy. No queremos ser igual que las personas teman que se pueden compartir sus imágenes íntimas sin consentimiento y constantemente trabajar ese tipo. Quería contar un poquito cómo funciona desde el lado de la empresa trabajar en el diseño de nuestras políticas internas, pero también de la tecnología para evitar que sucedan este tipo de actos, ¿no? Y para evitar o por lo menos para atenderlos de manera inmediata y evitar, como decía Lulú anteriormente, la viralidad, que es, si bien no es el primer daño, es lo que puede llegar a escalarlo.
Nuestras políticas prohíben por completo, cero tolerancia, que se compartan imágenes o videos íntimos sin el permiso de la persona que aparece en ellos. Y nosotros realmente hacemos un llamado y justo hoy salió un reporte en Sopitas, los invito a verlo porque tiene que ver con cómo hacer ese reporte de manera inmediata y efectiva. Lo que decía el Lulu es muy importante. La primera cosa, la contención psicológica, y esto nos han orientado los expertos con los que trabajamos tanto a nivel global como en América Latina como en México, es lograr contener, ¿no? el daño y a partir de ahí realizar toda la serie de acciones que ustedes sin duda son las bases que están poniendo para las denuncias y para lograr que empecemos a hacer ese cambio cultural del todo y cambiar los incentivos. Nosotros, ¿qué pasa cuando nos reportan esto? Eliminamos el contenido, ¿no? de la plataforma, sacamos a las personas o a la persona que compartió estas imágenes o estos videos que incurrió en esta violencia sexual o en esta explotación. Lo mismo hacemos para las amenazas de compartir las imágenes íntimas cuando son reportadas a nosotros. Es importante aclarar también una cosa aquí. Cuando se trata de menores de edad, eso ya califica como explotación infantil. Ahí actuamos conforme a todas las leyes aplicables, no solo las mexicanas, sino a nivel global y en Estados Unidos, y reportamos directo a las autoridades. Nosotros, más que decir, tenemos un equipo especializado específicamente en estos temas y son los que revisan los reportes de los usuarios sobre difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y ahí lo que hacemos a nivel de tecnología es que utilizamos inteligencia artificial, aprendizaje automático para detectar estos imágenes o estos videos que muestran desnudos antes, ¿no? Para poder detectar los abusos de manera temprana, y al momento de que recibimos el reporte, utilizamos una tecnología de coincidencia de imagen que llamamos hash en la industria para prevenir que ese material pueda volver a ser compartido. Eso es súper importante y no está peleado para nada con lo que comentaba Leticia Stephanie, con lo que comentaban varios de ustedes en términos de la preservación de información o de la preservación de la evidencia, que es tan importante para cuando se quiera hacer una denuncia. Y ahí pues yo quería simplemente reiterar, nosotros no solamente trabajamos de la mano con muchas organizaciones que están aquí hoy en día en el panel, como Luchadoras, como Consejo Ciudadano, hemos trabajado afortunadamente con la doctora Aimé y conversado mucho con el Frente para la Sororidad para entender cómo es que se da este fenómeno, sino que también tenemos una colaboración estrecha en términos de mucha claridad de cómo se pueden hacer los requerimientos de información por parte de las autoridades de procuración de justicia, cómo se pueden hacer los pedidos de preservación de información al momento que una víctima llega con una denuncia para que todo el proceso pueda continuar de la mejor manera. Entonces, resumo un poco porque sé que ya se me acaban mis minutos, agradeciendo, por supuesto, estar aquí y comentando que desde la industria, desde nosotros, por lo menos desde Facebook, un compromiso inaludible con hacernos también asumir nuestra responsabilidad de diseñar tecnología para la protección de las personas y en este caso la protección de las mujeres, saber cómo funciona esa tecnología para que al momento de legislar entendamos que esas innovaciones van a ser cada vez más importantes, de manera que podamos atajar los fenómenos lo más rápido posible y saber, por supuesto, que tenemos estos mecanismos de colaboración con las autoridades de procuración de justicia para que puedan las víctimas poder eliminar la viralidad de manera inmediata a través de los reportes en la plataforma, nosotros evitar con la tecnología que se comparta más y finalmente que las autoridades puedan pedir la preservación de información necesaria para el seguimiento apropiado de las víctimas. Yo aplaudo mucho todo el esfuerzo que han hecho ustedes, ha sido magnánimo por lo que escucho y creo que las intervenciones de mis diferentes colegas el día de hoy apuntan a los balances de estas tensiones que siempre vamos a ver en la forma de legislar cuando se trata de contenidos en Internet. Una cosa que es específica a un fenómeno como la violencia digital, como lo que estamos conversando hoy en día que afecta a las mujeres, simplemente tener en cuenta cómo eso afecta otro tipo de comportamientos en Internet, y justo lo que estamos buscando es eso, cómo desincentivar y cómo lograr que se denuncie, que se pare y que se pueda hacer el procedimiento adecuado. No, por favor, gracias a ustedes por esta oportunidad de escucharles. Y bueno, cedo la palabra
Por último, la maestra Carolina Luna, por favor, adelante. Hola, buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación a la senadora Malú Michel, a David Peña y por supuesto a la doctora Aime Vega por todos los debates que hemos tenido sobre este tema. Bueno, en el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales nos llama mucho la atención que hayan hecho una excelente investigación de al menos 13 formas de violencia que ya decíamos estaban nombradas desde luchadoras y desde el Parlamento Europeo. Y bueno, estas violencias que atraviesan la tecnología, pero que solo se busca regular una, que es la violencia digital reducida a el contenido sexual íntimo sexual. Bueno. Entre los términos que consideramos, la violencia nos parece que es sociodigital, porque implica relaciones sociales, relaciones de género y por ende relaciones de poder que deben regularse en los marcos del derecho a la información y sus límites, entre ellos la vida privada, el honor y la propia imagen, así como la ley de trata, porque ya se ha advertido que es posible que haya con estas regulaciones una duplicidad de tipos penales. También nos cuestionamos sobre el texto, si la víctima no hizo la difusión, ¿puede haber otra intención que no sea dolosa? Y si se va a investigar este dolo, ¿también debe incluir la relación víctima-victimario? Sobre las acciones nos parecen también que son muchísimas y la mayoría como exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir y compartir contenido sexual íntimo. Nos parece que viola la libertad de información y ahí es donde tenemos que hacer el vínculo con el derecho a la información. Es decir, ningún medio de comunicación y no solo los medios digitales pueden difundir este tipo de contenido. Se sugiere la redacción a quien viole la libertad de información con la difusión de contenidos íntimos sexuales. Se percibe una redacción confusa también respecto a imágenes, audios o videos reales o simulados. ¿Qué es una imagen, audio y video real o simulado? ¿No? Simulado me parece también un poco extraño. Ya sé que se usa de manera legislativa, pero también me parece que es confusa. También se sugiere imágenes, audios o videos que reproduzcan características de las víctimas o que puedan identificarlas en prácticas sexuales. Sobre lo sexual pertenece a la vida íntima y este es el núcleo de la vida privada, por lo que se sugiere también invertir y que sea íntimo sexual. Sobre el consentimiento, como ya lo han expuesto varias de nosotras, hay que analizar los límites de la intervención estatal. Este delito se concibe como una relación de una a uno, que puede escalar de una relación privada a una relación semi-privada, a una relación tipo enjambre, y esto que sea finalmente viral y masiva, ¿no? E incluso hay comunidades que llegan a tener este tipo de contenido. ¿Hasta dónde llegaría esta investigación? ¿Hasta dónde se le permitiría al Estado intervenir en la privacidad de estas que son las redes sociales o en las plataformas? Y que son, bueno, que las mujeres se están apropiando. Aquí también se requiere modificar la pregunta sobre el consentimiento, pues no se trata de responsabilizar a la víctima y su comportamiento, ya lo han dicho, si manifestó o no su negativa y de qué manera, sino de considerar aquellas condiciones que propician la violencia en el encuentro sexual. Así la propuesta de Gasparín, que es una autora argentina, es la que denomina consensuación. No se reduce a una propuesta unilateral, alguien que propone y otro que acepta o rechaza, ni a un acuerdo deliberado o explícito. No resulta ni de la afectación forzada, ni de la deliberación racional. Designa un momento que requiere una apertura responsable hacia el otro. Entonces ahí está la responsabilidad que tenemos que buscar. Y bueno, lo que ya se han preguntado, ¿cómo se va a demostrar, cómo van a demostrar las víctimas que no dieron consentimiento, aprobación o autorización? Se vuelve a responsabilizar a las víctimas para que demuestren esto. Respecto a la destrucción y eliminación de contenido, nos parece que sí se puede bloquear, sí se puede interrumpir, pero bueno, una vez que un contenido es público, difícilmente vuelve a ser privado, ¿no? Entonces, sí nos parece muy importante ahí saber a qué ordenamientos están respondiendo en este sentido las plataformas digitales. Hay algunas que responden a leyes de California, por ejemplo, o a cuáles países, ¿no? También están respondiendo. Por ejemplo, en el caso de Pornhub, nadie ha podido bajar esa plataforma, ni menos el contenido que hay en ella.
En Internet todo se puede recuperar, hay que saberlo, incluso se han hackeado hasta las propias plataformas y entonces hay que saber qué pasaría en esos casos y si se reiniciaría otra denuncia. También hay un caso de niños y niñas abusados sexualmente y nos parece muy importante Querida Carolina, ya tengo que pedirte que abreves. Gracias. Perfecto, gracias. Que el material se marca, se difunde y se identifica y se solicita la reparación económica de ese daño por la víctima. Y por último, nada más advertir que en cuanto al tipo penal, nos parece que ya lo ha dicho la abogada Andrea Medina, se debe atender a la ley de trata en sus artículos 15, 16, 32 y 33 y también a la despenalización de los delitos contra la vida privada, honor y propia imagen que estaban en los códigos penales y que hoy están en los civiles y que con estas reformas vuelven a estar en los códigos penales. Eso sería, les agradecemos desde el laboratorio, estamos trabajando con víctimas y para ellas es muy difícil acercarse a denunciar. Es un proceso multifactorial que implica muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho. Muchísimas gracias, maestra Carolina. Bueno, pues la verdad hay que agradecer a todas y todos estas opiniones profesionales basadas en conocimiento científico, la verdad. Quiero agradecer la presencia del senador Erandi, de la senadora Kenia López, del senador Joel Molina, Juan José Jiménez y todas las senadoras que previamente mencioné, la senadora Alejandra León Gastelum también. Bueno, quiero decirles que a mí me parece que todo lo que nos han compartido es muy importante, pero sí necesitamos que nos lo hagan llegar de manera oficial a nuestro correo, al correo de la Comisión para la Igualdad. Sería muy importante tener el dice, el debe decir, y el alegato por el cual ustedes consideran que deberíamos de tener en consideración su propuesta. No sé si alguna senadora o senador, a reserva de que nos vamos a volver a reunir con la propuesta de dictamen una vez que nos hicieron estas propuestas, pues quisiera alguien intervenir y por ello, pues... me gustaría, Malu. Sí, señora. Permítame tantito, Nubia, con mucho gusto. Nada más quiero decir que esta reunión estaba planeada para terminar a las 8 de la noche y entonces son 7:44 y algunas personas tienen que salir de esta reunión e incluso unas ya se subieron al avión y otras ya llegaron a otra reunión. Entonces, cedo la palabra a la senadora Nubia, por favor, y a la senadora Kenia López Rabadán, con la reserva de que todo esto se hará otro paquete. Creo que hay un extraordinario dictamen, la verdad yo creo que es muy bueno, y algunas cosas más que podamos incorporar, adelante, adelante. Nada más tomando en cuenta que los dos ordenamientos que se reformaron, que vienen en la minuta de la Cámara de Diputados, son Código Penal y Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces vemos qué truquitos tendríamos que hacer por ahí, recuperar alguna iniciativa, pero nada más lo digo para que no cometamos algún pues error en cuanto a la técnica legislativa. Adelante, Nubia, por favor. Tu micrófono, mi amor, tu micrófono, no te escuchamos. Sí, será rápido, nada más no quise dejar de felicitar a todas las participantes y que entiendo están formando parte de algún colectivo, de alguna organización. En verdad son muy importantes los comentarios, nos abren un poquito más el tema que tenemos que estar dictaminando y que hemos tenido aquí pues toda la disponibilidad por parte de la presidenta, por parte de toda la Comisión de Igualdad que nos interesa el tema y que también pues es un tema que también están los hombres y mujeres y que esto va a ir caminando. Nada más les quiero agradecer todo, que nos manden el material para poder recoger, como dice Malú, lo que se pueda ver en este dictamen que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, senadora Nubia. Adelante, Kenia, por favor. Parlamento abierto, ¿no? Esta posibilidad de sin duda nos abre pues
digamos, un escenario de hacer con nosotros, es tratar de vertirnos información que incluso a nosotros se nos importantísima. Agradecer, por supuesto, a Olivia, a Lourdes, a Cristina y a Carolina su esfuerzo el día de hoy. Vamos a encontrar el mejor instrumento parlamentario posible. Podrán fortalecer la minuta. Hay como una claridad, pues, digamos, de justo esta diversidad de violencias, pero que es algo que el Ejecutivo necesita resolver. Hoy en México, pues, digamos, de una u otra manera, la violencia que a través de esa vía estará ya en condiciones, yo diría, que se recibe todos los días, porque la cantidad de personas que están en las redes hace, digamos, esta necesidad de tutela de un bien jurídico que sin duda está, pues, hoy desprotegido. Yo les diría muchísimas gracias. Vamos a los parlamentarios de recibir la minuta, de adecuar el dictamen a la minuta y a otras iniciativas para que así podamos darle cabida a todas sus preocupaciones. Muchísimas gracias y qué bueno, digamos, que esta pluralidad de ideas y de visiones hace que es más fortalecido. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, senadora Kenia. Bueno, creo que les propongo esto. David Peña, maestro. Si están de acuerdo, les mandamos un formato para que nos hagan el favor de incorporar sus propuestas en el dice, debe decir y el alegato. Y de esa manera lo recibimos, si eres tan amable de mandárselos a las compañeras y compañeros, a sus correos a través de la Secretaría Técnica, Ángel Alfarache, que es la Secretaría Técnica, y tú, por favor, háganselos llegar. Y en coordinación con la senadora y con la presidencia de la Comisión el Estudio Legislativo Segunda, elaboraremos lo que hasta en la reflexión, en la discusión, consideremos que lo podemos hacer. Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de que la propia Olimpia se haya manifestado a favor de esta iniciativa, de esta minuta y también las palabras de ustedes. Veamos hasta dónde podemos avanzar más, porque esto es una deuda histórica que tiene el gobierno mexicano con las mujeres y con las niñas. Entonces, vamos a avanzar. Gracias, de verdad. Agradezco la colaboración, la participación de Carolina Luna, de María Cristina Capello, de Aimé Vega Montiel, de Lourdes Barrera, de Cici de la Peña, de Vladimir Cortés y de Olimpia Coral Melo y Estefanía Valerio. Me siento muy, muy contenta de haberles escuchado cómo hay que aprender, como bien lo acaba de decir Nubia. Gracias por todas sus intervenciones. David, si quieres decir algo más. No, igual brevemente, senadora, nada más que sí, hay algunas de las propuestas, de las observaciones que nos estaban haciendo, que entiendo yo que ya estaban incluso recuperadas en esta última versión, es decir, porque las observaciones se habían hecho de una versión anterior. Y entonces me da gusto también, digamos, ver que en esta última versión que se presentó hoy solamente en pantalla ya se incorporaron varias o algunas de estas propuestas, desde luego con esta lógica de poder incorporar desde la mejor forma posible, no solo en técnica legislativa, sino también en la parte penal sobre todo, y haciendo no una ponderación de derechos, sino una construcción de equilibrio en donde se garantice la protección a la vida, a la integridad de las mujeres, de las niñas en línea, y también se puedan garantizar mecanismos para que no se conviertan en medidas restrictivas a la libertad de expresión, al derecho de acceso a la información. No creo que ese es justo uno de los grandes retos. Intentamos hacer este equilibrio y ojalá lo podamos lograr con la ayuda y con la aportación de todas y todos ustedes, y desde luego que seguimos trabajando. Gracias, senadora. Gracias. La verdad ha sido un gran trabajo por parte tuya, David, por parte de Carla. Es extraordinario el trabajo que han hecho, tú sobre todo, escuchando las voces, reuniéndote
y las secretarias técnicas de los compañeros senadoras y senadores serán convocados otra vez para darles a conocer este dictamen y de las ambas comisiones para avanzar lo más pronto posible. Acuérdense que lo que queremos es avanzar trechototes, y eso es lo que queremos hacer ahora con esta deuda histórica que tenemos. Gracias a todas y todos. Estaremos pendientes. No quiero acordar, secretaria técnica, yo les quiero pedir perdón, dije no quiero acordar, pero sí quiero acordar una reunión la semana que entra, de tal manera para ya, habiendo reunidos previamente con ustedes, podamos dictaminar. Yo quisiera pedirles que nos pudiéramos reunir el miércoles de la semana que entra, para una vez que ya sus secretarios técnicos y David Peña y todo mundo, pues llegamos lo más que pudimos a un consenso, pues si no tienen inconveniente, el próximo miércoles miércoles, por ejemplo, realizar los trámites para ver si podemos ya dictaminar en este tema. Si están de acuerdo, pues sus secretarios técnicos se reunirán con ustedes y bueno, pues damos por concluida esta reunión de trabajo. Yo estoy muy, muy agradecida con todas sus contribuciones. ¿Querías hablar, Kenia? No, estabas diciendo adiós. Ok, muchas gracias. Alejandra, adelante, por favor, venga. Sí, muy rapidito, senadora, saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy, muy en especial a Olimpia, agradecerle siempre todo su apoyo. Ella hace 2 años me acompañó en tribuna en el Senado cuando presentamos nuestra iniciativa que hoy, pues bueno, ya queda en el dictamen, y agradecerle todo el trabajo que ha hecho a nombre de muchas mujeres como nosotras que hemos sido ya violentadas y afectadas, y mandarles un saludo a todas y a todos y agradecerles siempre todo su apoyo y su buena disposición. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted, senadora. Estamos muy contentas, muy contentos de poder llegar a un dictamen a todísimo dar. Yo fui víctima de esto, nunca me imaginé que lo sería y creo que tenemos que avanzar mucho, mucho, mucho en esto. Pero sin embargo, usted, senadora, y muchas compañeras lo fueron de una manera también muy, muy rapaz y muy fea. Y creo que tenemos que hacerlo por todas nuestras niñas, por todas nuestras adolescentes, por todas las mujeres que han sido víctimas de esto. Yo agradezco, por supuesto, a Facebook porque lo que ha dicho lo ha hecho. Así es, lo ha hecho muy bien. Y no se diga también a Twitter, la verdad, mis respetos. Cuando vieron lo que pasó, y a muchas mujeres, al contrario, en otras no les ha ido tan bien, pero yo agradezco de verdad que podamos avanzar lo más que podamos en esto. Muchas gracias. Buenas noches, maestro David Peña y la doctora Ángela Alfarache. Les enviarán un formato para que ustedes, en la medida de sus posibilidades, nada más les pido que nos ayuden lo más pronto para que podamos dictaminar y se sienten los secretarios y secretarias técnicas de ambas comisiones. Muchas gracias, buenas noches y extraordinaria reunión. Gracias a todos.